aplauso más fuerte al Creador y que por Él estamos hoy aquí. Así que no te canses de alabarle y glorificarle.
Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos. Este día miércoles discipulado, es un gran honor estar frente a ustedes y que me permitan entrar a sus hogares para compartir esta enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición a sus vidas, una gran edificación. Estos miércoles que hemos escuchado este discipulado tocante el tema de los héroes de la fe ha sido de mucha bendición, y que cada uno de ustedes vayan creciendo espiritualmente, vayamos poniendo en práctica lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Cada miércoles hemos visto mensajes que son de gran edificación en nuestras vidas, pero también, ante todo, quiero darle gracias a Dios por este gran privilegio, pero sobre todo yo me escondo en Él para que Él manifieste su gloria y Él hable a través de mí a cada uno de ustedes en sus vidas. Y también agradezco la vida de nuestros pastores por la confianza y por la oportunidad que me permite de exponer este discipulado este día miércoles. Y antes de iniciar, mis hermanos, quiero que cerremos nuestros ojos. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Sé que esta enseñanza, Padre, tú vas a hablar a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Cada día, Padre, queremos poner en práctica tu palabra, ser un hacedor de tu palabra y no un oidor nada más, sino que cada día reflejemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Cada día dar testimonio de que tú estás en nosotros, Señor. A pesar de las adversidades, los problemas, las circunstancias, si hay alguna enfermedad en nuestras vidas, Señor, lo ponemos en tus manos y tú sabrás, Señor, qué vas a hacer en nuestras vidas. Va a haber sanación, restauración, algún problema, Señor, tú vas a hacer algo poderoso, vas a hacer un milagro en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en este momento. Pongo esta enseñanza en tus manos y que tu Santo Espíritu, Padre, que toque cada corazón, cada hermana, cada hermano, cada joven, donde, Señor, tú los toques, Señor, tú les hables, les abras el oído espiritual, Padre, y les des el alimento espiritual que necesitan cada uno de tus hijos, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía yo, hemos estado viendo cada enseñanza, es de mucha bendición. Pero este día vamos a ver un tema muy, muy precioso, pero también algo que tenemos que reflexionar. Me tocó exponer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21. Pero este tema yo lo puse este tema en subtema. Le puse la bendición de fe y vamos a ver a Jacob. Y quiero que me acompañen en su Biblia, vamos a leerlo en la cita de Hebreos capítulo 11, versículo 21 de Hebreos, que dice: por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Nuevamente le doy lectura, mis hermanos. Por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y también lo busqué en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, para que podamos tener un poquito más, entender un poquito más la cita, que dice, nuevamente, dice, en Nueva Traducción Viviente, dice: fue por la fe de Jacob, cuando era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Aquí en la Reina Valera dice apoyado en su bordón, pero en la Nueva Traducción Viviente dice apoyado en su vara. Y vemos que aquí nos dice: por la fe de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José apoyado sobre el extremo de su bordón. Vamos a ver cada punto, mis hermanos, que Dios les hable a sus vidas, que Dios les revele a sus vidas lo que Él quiere hablarle a cada uno de nosotros. Y aquí vamos a ver ese héroe de la fe de Jacob. Y yo estuve investigando el significado. Yo creo que ustedes también saben el significado de Jacob. Y significa uno que pone tropiezo o suplantador. Y vemos la historia, hemos leído la historia de Jacob en la palabra de Dios.
desde que nació, desde el vientre de su madre, Jacob y Esaú, ya había como contiendas dentro del vientre de su madre. También la Biblia nos menciona que Jacob nació agarrado del talón de su hermano Esaú, y viene en el libro de Génesis capítulo 25, 26. También nos menciona que se aprovechó el hambre de su hermano Esaú, que acababa de llegar del campo. Jacob compró a Esaú el derecho de la primogenitura por un plato de lentejas, y lo vimos la clase, el discipulado pasado, el día miércoles, con el hermano Saúl, nos explicó de la primogenitura de Esaú. También la palabra de Dios nos habla que Jacob engañó a su padre Isaac por causa de su ceguera, por su estado de avanzada edad. También suplantó a su hermano para obtener la bendición. Y lo vemos en el libro de Génesis capítulo 27, y vemos que se vistió como él para que oliera como su hermano, pero vemos que hubo un gran engaño por parte de Jacob. También vemos que Jacob también tuvo problemas con su suegro Labán, y sabemos que se casó con Lea y también con Raquel. Y también huyó de su suegro también, porque hubo contiendas, hubo diferencias con su suegro Labán. Y lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 17. Jacob, también vemos que Jacob luchó con el ángel en Peniel. Cuando vio el varón, vio que no podía el varón con Jacob, tocó el muslo de Jacob, lo desconyuntó mientras con él luchaba. Y también hemos visto en la palabra de Dios que también fue llamado Israel. Lo cambiaron su nombre de Jacob a Israel, y que tiene significado de Israel, mis hermanos, el que lucha con Dios. Vemos el caminar de Jacob, y yo les estoy dando estas citas para que cada uno de nosotros lo busquemos en casita y lo pongamos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver cómo fue la vida de Jacob, qué pasó, qué sucedió en sus generaciones. Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 30, cuando el ángel de Dios luchó con Jacob y lo lastimó su cintura y lo dejó cojo. Pero vemos, mis hermanos, que Jacob en su juventud hizo honor a su nombre, suplantando, engañando. Hubo quizás contiendas o problemas familiares, pero también vemos que también fue un hombre que necesitó ser tratado por Dios en su carácter. Pero también lo vemos al final, fue cambiado y transformado por Dios, y el cual también lo vemos porque Pablo lo menciona en el libro de Hebreos, que fue un hombre de fe. Para ser un hombre de fe, Dios tuvo que cambiarlo, Dios tuvo que transformarlo para que él pueda depender de Dios y no depender de uno. Vemos ese caminar de Jacob en su juventud. Y a veces nosotros, antes de conocer a Dios en nuestra juventud, quizás hicimos cosas terribles, cosas desagradables, pero para el mundo es una costumbre, o es algo que ya se vive en la normalidad. Pero al llegar en los caminos de Dios, Dios eso lo aborrece, Dios lo desecha. Y quizás también Jacob pasó todos esos procesos, pero también Jacob amaba las cosas espirituales, pero no estaba muy dentro apegado en las cosas de Dios. Pero para que Dios alinear sus caminos de Jacob, tuvo que tratar con él de una manera quizás no agradable, que fue descoyuntándolo para que él pudiera detenerse en su forma de ser. Y nosotros vemos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 21, mis hermanos, que también algo nos menciona que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y vemos que José fue uno de los hijos casi preferido por Jacob. Fue vendido por sus hermanos por envidia. Llegó a ser el asistente del faraón. Llegó a tener una jerarquía, algo importante.
que Dios lo llevó porque también Dios probó a José. Pero nosotros vemos que Jacob, al ir a ver a su hijo José, ante José tuvo que presentarlo con Faraón. Y Faraón tuvo que ver a Jacob. Y al mismo tiempo, al ver Jacob al Faraón, Jacob bendice al Faraón. Y el Faraón le pregunta también a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le responde a Faraón: los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 47, versículos de 7 a 10. Vemos que ya Jacob hablaba de una manera quizás ya no como en su juventud, de rebeldía, de mentiras o de engaños, sino que ya estaba consciente, ya se dejaba guiar por Dios, y por eso mencionaba: pocos y malos han sido los años de mi vida, porque sabía la corrección y la disciplina por parte de Dios. Pero también vemos que cuando José vio que ya estaba su padre con él, lo llevó a sus dos hijos a que les diera la bendición, a sus dos hijos Efraín y Manasés. Pero su padre Jacob, para que los bendijera a cada uno de ellos. Y nosotros lo podemos ver también en el libro de Génesis 48, versículo 1 al 2. También Jacob habla sobre la promesa de Dios que le hizo a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y ahora la promesa se iba a cumplir en él. Y fue confirmada esa promesa por parte de Dios a la vida de Jacob. Y esa promesa consistía en darle la tierra prometida a su descendencia. Y eso también lo podemos ver, mis hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 48, versículo 3 y 4. Y también vemos que Jacob hizo algo sorprendente, mis hermanos. Si nosotros hemos leído la palabra de Dios, hizo algo que quizás para cada uno de nosotros o para José mismo se sorprendió de la manera, porque José ya había acomodado sus hijos de qué manera los iba a bendecir. El mayor era a la derecha y el menor iba a ser a la izquierda. Pero hizo un gran cambio Jacob. Jacob hizo ese cambio en la vida de ellos. Pero sobre todo, si hemos leído la palabra de Dios, Jacob adoptó a los hijos de Jacob, los hijos de José, los adoptó, adueñándose, siendo parte de ellos, y los puso como ejemplo a sus hijos Rubén y a Simeón, sus dos primeros hijos. Y de esa manera fue que a Jacob adopta a sus hijos de José. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 48, versículos 5 y 6. Ahí vamos a ver el por qué, mis hermanos, la adopta a los hijos de José. Que dice Génesis 48, capítulo 48, versículos 5 al 6. Y dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti en la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en su heredad. Vemos que los adoptó para que ellos puedan recibir esa promesa por parte de Dios. Y Jacob los compara como Rubén a Simeón, ya les había mencionado, porque eran sus dos primeros hijos que le nacieron. Y nuestra pregunta que es: ¿por qué Jacob hizo esto? ¿Por qué los adoptó? Y fue porque Efraín y Manasés nacieron en Egipto y de una madre egipcia. Fue el motivo por qué se adueñó, separándolos del mundo, separándolos de Egipto, y al adoptarlos estaba amarrando el destino, el propósito al de la familia de Israel, para que hubiera esa continuidad de su abuelo Abraham, de su padre Isaac, Jacob, y a sus generaciones, mis hermanos. Y cada uno de nosotros vemos y nosotros sabemos que Jesucristo nuestro Señor, y lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 2,
que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y vemos que también nuestro Señor Jesucristo nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos para nosotros guiarnos a esa tierra prometida, a esos lugares hermosos, al lugar donde la tierra fluye leche y miel, pero sobre todo a la vida eterna, sacándonos de la oscuridad, sacándonos de las tinieblas, sacándonos del mundo o de Egipto, para ponernos en esos caminos a la vida eterna, mis hermanos. Y vemos que así como Jacob amarró o adoptó a sus hijos de José, así Jesús nos ha adoptado. Esa es la gran bendición, que ahora somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Al recibir la bendición los hijos de José, Jacob puso sus manos y extendió su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, aunque Manases era el primogénito. Pero vemos que José, al ver esto, se disgustó con su padre. Hizo algo que quizás pensó en esos momentos, quizás que su papá estaba mal, se había equivocado, o por su ceguera no estaba viendo bien quién era el que estaba a su derecha o su izquierda. Pero nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 48, versículo 17 y 18, y quiero que me acompañen, vamos a darle lectura. Que dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manases. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Vemos que la mano derecha se la puso a la cabeza de Efraín y la mano izquierda se la puso a la cabeza de Manases. Hizo ese cruzar de manos, y vemos que ese cruzar de manos no fue un error, mis hermanos, sino más bien fue un propósito por parte de Dios. Ahora vemos que Jacob ya obedecía a Dios por revelación lo que tenía que hacer. Ya lo vemos en un principio que Jacob en su juventud era lo contrario a actualmente. Quizás fue por la disciplina que Dios le puso, fue que ya fue alineando su camino, fue ya apoyándose por parte de Dios, y Dios ya le comenzaba a mostrar lo que tenía que hacer para recibir esa promesa en sus generaciones, y que era necesario porque su descendencia será multitud de naciones, y se tenía que cumplir esa promesa en las generaciones. Cuanto más cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos ese anhelo que en nuestros hijos se cumplan esas generaciones. Y a veces nosotros estamos en la iglesia teniendo esa fe, cada uno de nosotros, o los que tienen esa bendición que son abuelos, también desean que sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, hasta generaciones también reciban esa promesa por parte de Dios. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que apoyarnos, tenemos que entregarnos totalmente a Dios para ver que esas bendiciones que nos ha dado Dios, esas promesas en nuestras vidas, se cumplan a nuestras generaciones. Y ya lo estaba viendo Jacob, que iba a ver sus generaciones, que iba a tener esa promesa por parte de Dios, de su abuelo hasta la vida de él y a sus generaciones. Y quiero que me acompañen en el libro de Génesis 48, versículo 19 y 20. Génesis 48, 19 y 20, vamos a darle lectura. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como a Efraín y a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. Vemos que se tenía que cumplir. Jacob ya obedecía a Dios para que se cumpliese lo que le había prometido a Abraham, su abuelo.
y vemos que se iba a cumplir de generación tras generación, mis hermanos. Y por eso no fue un error que Jacob haya orado de esa manera, poniendo su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Y vemos que Jacob ya estaba haciendo la voluntad de Dios para que los propósitos de Dios se cumplan en los hijos de José. Y nosotros también tenemos, mis hermanos o hermanas, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir el propósito de Dios cada uno de nosotros para que también reciban esa bendición, descienda de lo alto sobre nuestras generaciones. Yo creo que si tenemos esa dicha de ver a nuestras generaciones reciban esas promesas por parte de Dios, yo creo que vamos a estar gozosos por ver lo que Dios tiene preparado para nuestras generaciones. Pero también vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 21, nos menciona que dice, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Vemos que Jacob ya adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿El por qué, mis hermanos? Estaba apoyado sobre su bordón. Y vemos que en un principio como Jacob vio cara a cara a Dios en Peniel, por querer correr, por huir de su hermano Esaú. Tenía miedo a que lo matara, pero no estaba dependiendo de Dios, sino que él estaba dependiendo de él. Él estaba corriendo a su manera, pero Dios lo trató de detenerlo, pero era tanta insistencia que lo descoyuntó. Pero vemos que era el recuerdo que tenía Jacob, que Dios lo había corregido por querer caminar o correr a su manera y no poner su confianza en Dios. Y vemos que los tratos de Dios son muy fuertes, pero Jacob tuvo una vida quizás no correcta en su juventud ante Dios, pero llegó al final de su vida cumpliendo el propósito de Dios y terminó adorando a Dios. Y como creyentes nosotros, mis hermanos, quizás no hemos hecho cosas correctas, o no dependemos de Dios, o no nos sostenemos en Dios, o no hablamos con Dios antes de hacer las cosas. Pero quizás o estamos ofendiendo a Dios por nuestra actitud, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, o quizás todavía se está viviendo en pecado y no queremos soltar o dejar de cometer esos errores ante los ojos de Dios, y ante todo eso le desagrada a Dios. Y nosotros, antes de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, Él perdonó nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados, Él quiere que nosotros nos olvidemos de nuestro pasado y que sigamos avanzando, que nos sigamos esforzando, y tenemos que soltar el pasado. Esa fue la manera que Jacob soltó el pasado, pero lo soltó de una manera que Dios quizás lo disciplinó, y lo vemos en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos esa oportunidad por parte de Dios, arrepentirnos y soltar quizás nuestro carácter, quizás algo que no le agrada a Dios, pero Dios nos perdona nuestros pecados. Por eso murió por nosotros en la cruz del Calvario, mis hermanos. Y esos errores que cometemos, Dios nos perdona, pero tenemos que tener un verdadero arrepentimiento y tenemos que mirar nosotros a blanco perfecto, que es a Jesucristo nuestro Señor, y nosotros estamos caminando un nuevo caminar en Cristo Jesús nuestro Señor, mis hermanos. Tenemos que no seguir ofendiendo a Dios, sino que si verdaderamente queremos ser esos hombres de fe, como la palabra lo dice y lo menciona Pablo, que Jacob llegó a ser un hombre de fe. Si Jacob lo llegó a ser un hombre de fe, cuanto más nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos a ser esos hombres o esas mujeres o esos jóvenes hombres de fe. Y nosotros, la palabra lo dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe, mis hermanos. Tenemos que tener una vida de oración y de fe a Dios, pero sobre todo una nueva criatura en Cristo Jesús. También vemos que la fe de Jacob, por medio de la revelación o por medio de la voluntad de Dios o por parte de Dios,
pudo bendecir a sus nietos. ¿De qué manera? Ya lo hemos visto, de qué manera los bendijo. No lo hizo como tradicionalmente, sino que fue de una manera quizás sorprendente para que pudiera la familia de José pudiera seguir recibiendo las bendiciones, esas promesas por parte de Dios. Aunque José no estaba de acuerdo lo que estaba haciendo su padre Jacob o lo que hizo su padre Jacob, tuvo un gran disgusto por parte de él, pero su padre le dijo, tenía que ser así porque para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros jefes de trabajo, quizás nuestros padres, a veces toman decisiones que quizás a nuestras vidas no nos agradan. Nos disgustamos, los dejamos de hablar o los esquivamos, no queremos saber nada de lo que nos están diciendo. Quizás nos lo dicen para un propósito, o quizás nos lo dicen porque nos conviene a cada uno de nosotros. Así fue Jacob con su hijo José, se disgustó por lo que estaba haciendo. Pero si nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros jefes de trabajo o nuestros propios padres nos dicen algo, quizás nos agraden, tenemos que aceptarlo, mis hermanos, porque a su tiempo veremos el propósito de Dios, o por qué Dios lo destinó, o por qué fue la voluntad de Dios que se manifestara o se hiciera de esa manera, mis hermanos. No nos tenemos que poner así, quizás es difícil, pero tenemos que ponerlo en práctica, sobre todo la paciencia, mis hermanos, aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. También vemos, mis hermanos, que al final Jacob termina apoyado en su bastón, dependiendo de Dios y adorándolo. Y vemos que para que Jacob pudiera estar sostenido del bastón, apoyado del bastón y no soltarlo y adorarlo, fue la única manera fue humillando a Jacob, y para que ya no dependiera de él. Quizás lo hizo para que ya no caminara en su manera de pensar Jacob, sino lo hizo para que comenzara a caminar en los propósitos de Dios que tenía para él y a sus descendencias. Fue el propósito de Dios, mis hermanos, para que se cumpliera. Y muchas de las veces nosotros como creyentes, a veces nosotros pensamos que quizás en la vida del creyente hay pruebas, hay tribulaciones, hay aflicciones, enfermedades. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta. Hemos estado peleando con Dios cara a cara y no nos hemos dado cuenta. A veces nuestra mente viene, mejor me iba bien en el mundo, que ahora que estoy en Cristo me va mal. No tengo lo que tenía en el mundo. A veces es tanto la tentación o te gana esa situación, a veces dejas el camino. No, mis hermanos, sino al contrario, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, ser perseverantes. Y si estamos peleando con Dios sin darnos cuenta, a veces decimos, las cosas no me salen como yo quiero, o quizás pensamos, Dios no me quiere, o Dios no me escucha. Y sabes que es un trato por parte de Dios. Quizás si ya has pasado por una situación y Dios te ha dejado una marca en tu vida, quizás una corrección, una disciplina por parte de Dios, quizás esos hermanos que han pasado por esa situación pueden dar un testimonio que cómo Dios se manifiesta en su vida. Dios cambia su vida totalmente, quizás de la rebeldía ahora a la obediencia. Dios nos endereza nuestros caminos, quizás si están torcidos, Dios trata de enderezarlos, pero quizás nuestra rebeldía es estar luchando con Dios, y la única manera de corrección es disciplinarnos o meternos esa corrección quizás en una enfermedad, o quizás como Jacob nos lastima la cadera, o no sabemos cuál sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero es importante que, como lo dice en la palabra de Dios, y lo sabemos, cuando un padre ama a un hijo, Dios lo disciplina. Nosotros vemos que Dios amaba a Jacob
Y cuanto más nosotros, mis hermanos, no debemos de quejarnos, sino al contrario, debemos darle gracias a Dios. Pero si nosotros no hemos pasado por una corrección de Dios, estamos a tiempo. Tenemos que vivir en obediencia y en fidelidad a Dios, mis hermanos, pero sobre todo tenerle fe a nuestro Dios. También mostrar que necesitamos estar apoyándonos en Dios en todo momento, en pruebas, en tribulaciones, en aflicciones, en todo momento. Dios nos ama a cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios ya ha tratado con cada uno de nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ha perdonado nuestros defectos. Él nos ha cambiado de las tinieblas a su luz admirable. Y cada día, así Jacob nos enseña que estuvo sosteniéndose del bastón, sosteniéndose la vara, no soltarlo. Así nosotros debemos depender cada día de Dios, no soltarnos de esa vara, solamente en Él podernos sostener. Y quiero que me acompañe, capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no debemos de apoyarnos en nuestros pensamientos, en nuestras ilusiones, sino debemos apoyarnos en Dios, sostenernos en Dios, día y noche, y adorándole a Dios. Al que nos apoyamos es a nuestro Señor Jesucristo. Él hará todo en nuestras vidas. Hemos visto el caminar de Jacob, hemos visto esta cita bíblica de Hebreos 11:21, y se cumplió el propósito de Dios. Vemos que Jacob ya fue un hombre de fe, que a través de Dios, la corrección de Dios, pudo bendecir a sus hijos. Los pudo bendecir para que ellos recibieran esa promesa por parte de Dios a sus generaciones. Y terminó apoyado en Dios. Y nosotros tenemos esa gran tarea, mis hermanos, apoyarnos en Dios. Y si nosotros no hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios, es necesario hacerlo, mis hermanos. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios, si amamos a nuestros seres queridos, queremos que nuestros seres queridos, nuestras generaciones, mis hermanos, yo quiero que mis generaciones reciban la promesa que Dios me dio a mí, también lo reciban a Él, también lo reciban mis generaciones. Yo creo que igual tú, hermano, tu hermana también, yo creo que también tú quieres que tus generaciones reciban esas promesas. Tenemos una gran tarea: cumplir la voluntad de Dios, vivir en obediencia, pero sobre todo apoyarnos en Dios, mis hermanos. He terminado esta enseñanza, mis hermanos. Espero que haya sido de gran bendición en sus vidas, que haya sido de edificación, pero sobre todo ponerlo en práctica, mis hermanos. Debemos ponerlo en práctica y ser un hacedor de la palabra de Dios, mis hermanos. Y antes de terminar, mis hermanos, quiero poner esto, quiero orar para que Dios se manifieste en nuestras vidas, mis hermanos. Quiero, en donde tú te encuentres, que cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco tu amor, tu misericordia y tu fidelidad, Padre. Sabemos, Padre, lo que hiciste tú en la vida de Jacob. Tú pusiste una disciplina, Señor. Solamente tú lo corregiste para que hubiera se cumpliera el propósito en su vida y sus generaciones reciban esa bendición, Señor. Pero nosotros, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Creemos en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, en ti. Que cada día nosotros estemos apoyados en ti y no en nosotros, Señor. Queremos esa fe genuina, que tú nos instruyas nuestros caminos. Que cada día, Señor, queremos ver que nuestras generaciones caminen hacia la tierra prometida, Padre. También a su tiempo, Señor, queremos, Señor, que tú te agrades de nosotros y que tú guardes nuestras generaciones, que tú uses a nuestras generaciones para tus propósitos, Padre. Encomendamos a nuestras generaciones y se cumpla tu voluntad y no la de nosotros, Padre. Muchas gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por permitirme entrar a sus hogares y también invitándolos que los días domingos a las 10 de la mañana y las 12 de mediodía
congregarnos, para seguirnos edificando más a través de la palabra de Dios. Y no dejes de conectarse los días miércoles a las 7 de la noche, que va a ser de mucha bendición el próximo miércoles, que estamos viendo los héroes de la fe, para que cada día nosotros seamos esos hombres de fe, mis hermanos. Les deseo una excelente noche, Dios les guarde y bendiciones, mis hermanos. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.